Póngase de pie y dele gracias a Dios, porque en verdad Él es el centro de la razón por qué nos congregamos aquí. Exprésele al Señor palabras de agradecimiento. Dígale: Señor, tú eres el número uno en mi vida. Yo te doy gloria, te doy honra. Vine aquí a adorar tu nombre, a exaltarte, a reconocerte como el Señor de mi vida. Yo te agradezco por mi salvación. Te agradezco por Jesús que murió en la cruz para salvarme. Te agradezco por limpiar mis pecados, por haberme liberado de la maldición del pecado y de la muerte, de la ley del pecado. Gracias por tu sangre. Gracias, Señor, por la bendición espiritual que me das. Gracias por la bendición de mi familia. Gracias por la bendición de la iglesia. Gracias por la bendición de los hermanos, Señor. Gracias por la salud que nos das. Gracias por todas las bendiciones. Diga: bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Yo doy gracias a Dios. Levanto este altar de agradecimiento. Vamos, levante un altar de agradecimiento al Señor. Gracias, Señor, por estos 29 años de casados que nos has dado a mí y a mi esposa. Gracias porque tú has estado bendiciendo nuestras vidas y nos has traído hasta acá y nos continuarás bendiciendo. Gracias por todo lo bueno que tú eres. Gracias por tu misericordia y por tu bondad, Señor. Te honramos y te ponemos como el número uno en nuestras vidas. Y todos decimos amén y amén. Y démele el aplauso fuerte a Jesucristo, porque Él es el centro de esta reunión. Tomen asiento, por favor, y vamos a tomar la lectura de la palabra de Dios en Génesis capítulo 35, versículo 9. ¿Quieren escuchar la palabra del Señor? Ok. Génesis 35, 9 dice de la siguiente manera: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y luego le dijo Dios: tu nombre es Jacob, pero no se llamará más tu nombre Jacob, tu nombre será Israel. Y llamó su nombre Israel. Y también le dijo Dios: yo soy el Dios todopoderoso. Le dijo: sé fecundo y multiplícate. De ti procederán una nación y un conjunto de naciones. Reyes saldrán de ti y de tus lomos. Y la tierra que he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti y a tus descendientes. Después de ti les daré la tierra. Dios se apartó de él, del lugar donde había hablado con él. Y entonces Jacob erigió como una señal una piedra. Diga conmigo: una piedra. En el lugar donde Dios le había hablado con él. Sobre ella derramó, dice, una ofrenda líquida, o una ofrenda, como dice en la versión que están poniendo aquí arriba, una libación. Y dice la palabra de Dios: sobre ella derramó ofrenda líquida, o ofrenda de libación, y sobre ella aceite. Y Jacob llamó Betel a ese lugar donde Dios le había hablado con él. Y dice el 16, esto es bien importante que lo leamos: partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajado en su parto, ¿qué dice después? Y aconteció como había trabajado en su parto, que le dijo a la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y luego dice: y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó como Benjamín. ¿Y cómo dice el otro texto? Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Nuestro tema para hoy se titula: Hijo de mi mano derecha. ¿Cómo se titula? Hijo de su mano derecha. Hijo de su mano derecha. Y esto es bien importante porque esta enseñanza de la palabra de Dios hoy está basada en la vida de un patriarca. El patriarca se llama como Jacob. Y cuando nosotros comenzamos a estudiar la vida de él, nos damos cuenta que es bastante, pero se lo voy a sintetizar de la siguiente manera. Jacob es una persona que tenía un hermano
Y su hermano se llamaba ¿cómo? Esaú. Y es interesante porque toda la vida fue peleando con su hermano. ¿Habrá alguien aquí que tiene un hermano que le gusta pelear? ¿O será usted el pleitista? ¿Hay alguien aquí que se identifica con esto? Jacob tenía un hermano que se llamaba como Esaú. Y toda la vida era peleando con su hermano, huyendo de su hermano, porque una simple razón. ¿Sabe cuál era la razón? Es que Jacob era tramposo, era problemático. Él se lo bajaba bien y se lo bajó a Esaú. Y entonces Esaú lo persiguió porque le quitó la primogenitura, la bendición, la herencia de ser patriarca. Se la arrebató Jacob. Pero Jacob también fue espiritual, porque ahí hay un sentido espiritual de que si tú te descuidas y no entiendes el poder que hay en la bendición de Dios, también se te puede quitar esa bendición si la descuidas. Y Esaú la descuidó y Jacob la arrebató. Pero Jacob fue perseguido por Esaú y Esaú buscaba matarlo. Y entonces Jacob vive una vida huyendo. Pero llega un momento en su vida que la bendición de Dios se manifiesta en Jacob y él ya no puede huir más porque tiene mucho ganado. Él se vuelve una persona muy próspera y tiene familia, tiene hijos y ya no se puede mover tan fácilmente como antes. Hoy él tiene miedos porque dice: así es fácil que mi hermano me encuentre. Yo recuerdo que mi suegro me decía, yo cuando vine a Estados Unidos, hijo, era bien fácil moverme de apartamento. Yo tenía todo, me dice, en una valijita, ahí tenía todas mis pertenencias. Cuando decíamos a movernos, ahí llevaba yo todo y rapidito cualquiera me daba un ray para el apartamento nuevo. Pero hoy, solo Jeñita tiene mucho, me decía. Necesitamos traer un camión muy grande para meter todas sus pertenencias. Ya le costaba moverse. ¿A quién le costaría moverse de donde vive hoy? Vea que a todos. Pero entonces Jacob está en esa situación similar. Ya ahora le cuesta más. Ya ahora su hermano lo puede encontrar para matarlo. Y él entra en temores y en miedos sobre ese asunto. Y entonces Jacob no sabe qué hacer. Y se entera que su hermano lo busca para matarlo con 400 hombres. ¿Cómo se sentiría usted que 400 lo quieran matar? Con que ya con uno que lo quiere matar en su casa ya no aguanta los problemas. Es más, yo tuve una experiencia aquí en el parqueo. Un día yo estaba en la oficina y abro la ventana y venía un hombre enmascarado y traía una pistola. Él no sabía que yo estaba ahí, o a saber si sabía. Y entonces, imagínense cómo me sentí con uno que yo le vi la pistola y dije: Señor, sálvame, líbrame de este, no voy a hacer que me quiera matar. Me llené de temor, pero contrarresté al temor y oré al Señor. Y en ese mismo momento sonó unas sirenas, como no sé si eran policía o ambulancia. Y el hombre, en vez de caminar, cuando oyó eso, se volvió a meter al carro y salió. Pero lo que le quiero decir es que con uno que ande una pistola ya uno tiene temor. Ahora Esaú, ¿con cuántos? Jacob, ¿con cuántos? 400. Hermano, no se asuste, hermana, no se asuste si solo uno lo quiere matar. ¿Alguien tendrá alguno que lo quiera matar? No. Entonces están bien. Comparen los problemas de Jacob. 400 hombres lo querían matar. Y entonces él entra en esta situación. ¿Y qué hace Jacob en ese momento difícil? Lo que todos haríamos. Comienza a orar, a buscar al Señor. Y él comienza a decir: ¿cómo hago para enfrentar este problema de mi hermano? Y se le vino una idea y dijo: ya sé lo que voy a hacer. Voy a enviarle regalos, tal vez así se contenta mi hermano. Y comenzó, y dice la Biblia que juntó 200 ovejas, 200 vacas, 30 carneros.
y juntó todos los animales para ganar la simpatía de su hermano y se los envía a Esaú para que no lo mate. Pero Esaú no hace caso, él sigue hacia su objetivo, que era desquitársela con su hermano. Y entonces en ese momento Jacob se queda solo, y mientras está solo le aparece el ángel del Señor. Y cuando le aparece el ángel del Señor, Jacob ve cómo el ángel empieza en dicho momento a pelear con él, y le dice Jacob al ángel: bendíceme. ¿Cómo le dijo? Bendíceme. ¿Y qué le quería decir Jacob al ángel cuando le dijo bendíceme? Le quería decir: sálvame de mi hermano que me quiere matar. ¿Habrá alguien aquí que le puede decir al Señor: Señor, sálvame de este gran problema que estoy teniendo en mi vida? Y entonces él lucha con el ángel hasta que lo bendice. Y dice la Biblia que él comenzó a bendecirlo, y cuando lo bendice comienza a cambiarle su nombre. ¿Qué le cambió? Su nombre. Y por eso en este sermón quisiera que meditáramos en primer lugar sobre el punto: ¿cómo te llamas? Este primer punto de este mensaje es: ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Porque Jacob, el ángel le dijo: tú no te llamas Jacob. ¿Cómo le dijo? Tú no te vas a llamar más Jacob. Porque Jacob, ¿qué significa? Tramposo. Tú, le dijo, te vas a llamar Israel. ¿Qué quiere decir Israel? Príncipe. ¿Por qué le dijo el ángel? Porque has peleado delante de Dios, delante de la gente, y Dios te ha visto grande. Sabes que hay veces que tú vives una vida con cómo tú mismo te has nombrado, te has llamado, con cómo otros te han llamado. Y por eso es que tú no te sientes grande delante de Dios. Vamos a ver, ¿habrá aquí alguien que ha cometido un error? ¿Y cómo nos hace sentir los errores? Mal. A veces venimos a la iglesia y no queremos ni levantar la mano porque nos sentimos como indignos. Nos nombramos inmerecedores. Tenemos otro nombre y no nos miramos grande delante de Dios. Mucho menos delante de los hermanos, mucho menos de aquel que sabe el problema y dice: más esta que sabe de lo que yo he hecho, y lo hace sentir más chiquitito. Y mira lo que dice allí que hizo el ángel cuando lo bendijo. Le dijo: tú eres grande delante de Dios y delante de los hombres, porque has peleado con Dios. Cuando Dios cambia tu nombre, cuando Dios cambia tu naturaleza, se va todo complejo de inferioridad y comienzas a ubicarte delante del Señor, de lo que tú eres con la redención de Cristo. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces nosotros vemos que mientras Él está siendo ministrado, Dios le está cambiando su naturaleza, le cambia su nombre, y allí es donde comienza la transformación de la vida de Jacob. Y ustedes se acuerdan que los padres se sienten muy orgullosos de sus hijos. ¿Cuántos de sus padres le dijeron se sentían orgullosos de ustedes? Cuando se sacaron A o puros 100 o puros 10 en Latinoamérica en la escuela, ¿cómo se sentía el papá? Hasta en el refrigerador ponían uno llegaba a ver y ¿ve? Pero si no tienes padre, quizás no tuviste eso, y no te sientas mal, porque hoy Dios te va a ministrar de eso. Porque muchas veces no nos sentimos bien cuando hablamos esta palabra, porque nos hace falta una figura paterna. Pero no hay problema, Dios también se encarga de eso. Pero mi punto es que los padres se sienten orgullosos de sus hijos cuando son algo. Cuando son algo los hijos, los padres se sienten orgullosos. Si tienen un talento instrumental, usted no supiera cómo es que mi hijo sabe tocar la guitarra, o mi hija sabe tocar la guitarra. Usted no sabe cómo es que de bueno en las clases puras A se saca, ¿cierto? Porque el padre se siente bien viendo al hijo como grande. Entonces nuestro Dios es igual. Nuestro Padre Celestial se siente bien viéndote a ti grande. ¿Cómo se siente usted? Tu nombre va a comenzar a cambiar cuando tú
rompas con ese espíritu de inferioridad. Dios te quiere liberar de esos nombres que tienes. Nombres de derrota, nombres de fracasado, nombres de huérfano, pobre, miserable. Quítese esos nombres en el nombre de Jesús y recibe el nuevo nombre que el Padre te quiere dar. Un nombre que es grande delante de Dios y grande delante de los hombres. Y Dios va a decir: allá está mi hijo, allá está mi hija, ese es mi hijo. Lo dijo con Jesús: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Dios se alegra en verte a ti contento cuando vienes a adorar a Dios. Dios se alegra cuando te ve feliz, aunque estés en medio del problema. El diablo no te quite el gozo, el diablo no te puede quitar la felicidad. Siempre tienes poder para poder adorar al Señor. Y esto es muy importante. Y la palabra de Dios dice que Jacob hizo algo muy importante. Hizo un pacto, hizo un acto profético. Agarró una señal, agarró una piedra. ¿Qué agarró? Y hizo ofrenda de libación. La ofrenda de libación es el vino, que por cierto este vino lo traje de Jerusalén. Y él ofreció, así el altar. Derramó primero ¿qué? Vino. ¿Qué derramó? Sobre aquella piedra derramó vino. ¿Qué les recuerda el vino a ustedes como los cristianos? La sangre de Cristo. Y derramó aceite. ¿Y qué les recuerda el aceite? La unción. Por cierto, lo traje de Jerusalén también, este aceite. ¿Qué derramó también? Aceite, el aceite de la unción. Allí donde Dios le habló. Porque si tú vas a tener cambio de naturaleza, tú vas a necesitar la sangre de Cristo para ser transformado. Y vas a necesitar la unción del Espíritu Santo para que te transforme en otro hombre. Y vas a necesitar el poder de la palabra de Dios para que cambie. Cada vez que recibes una palabra de Dios, vas a recibir transformación. Cada vez que recibas la unción del Espíritu Santo, vas a tener transformación. Cada vez que recibas el poder de la sangre de Cristo, algo nuevo va a suceder en tu vida. ¿Me está entendiendo? Y entonces comienza este hombre a ser transformado. Y la Biblia dice que cuando Dios le cambia el nombre, Jacob se va con su esposa Raquel por el camino. ¿Con quién? Con su esposa Raquel por el camino. Y va hacia Belén. Diga conmigo Belén. Belén es la casa de pan. ¿Qué es Belén? Casa del pan. Pero dice la Biblia que a mitad del camino se le rompió la fuente a Raquel. Ella iba embarazada. Y cuando se le rompe la fuente, se le vienen los dolores de parto hasta que el alma se le apagaba, pues ya estaba por morir. Y en esos dolores de parto, la mujer que le estaba atendiendo, la partera, le dice: empuja, que hay un varón, vas a tener otro varón. Ya tienes al primero, que es José, pero vas a tener a otro varón que está allí. No te mueras todavía, haz la fuerza porque va a nacerte otro varón. Y cuando ella justamente da a luz a este niño, ella en su dolor le pone de nombre Benoni, porque dijo: lo di a luz en mi tristeza y se murió. Y en ese momento lo dejó marcado a ese hijo con un mal nombre. Le puso Benoni, le puso tristeza. Le dijo: tú te vas a llamar ¿cómo? Tristeza. Pero estaba su padre, que ya había tenido la experiencia de cambiar nombre, que ya tenía la experiencia que Dios le había cambiado su nombre, porque él antes se llamaba tramposo, pero en una noche Dios le puso un nuevo nombre: te vas a llamar príncipe. Y en ese momento el patriarca, amén, aplauda fuertemente al Señor. En ese momento el patriarca entiende que es un momento muy decisivo. Si él lo deja a su hijo con ese nombre de tristeza, él va a ser un desgraciado toda la vida, porque va a llevar esa marca en su alma, en su espíritu y en su ser. Y él inmediatamente
lo tomó en sus brazos y le dijo: tú no naciste para hacer tristeza, tú naciste, y le dio un nombre nuevo y le dije: tú te vas a llamar Benjamín, tú te vas a llamar hijo de mi mano derecha, le dijo su padre. Canceló esa maldición en ese momento. Y nosotros debemos de entender que esta palabra es para nuestras vidas también, porque cuando él le cambia el nombre, fue porque hubo una circunstancia. Este muchachito tenía que haber nacido ¿dónde? En Belén. ¿Dónde tenía que haber nacido? Pero él nació fue en la ciudad de dolor, porque a esa ciudad le pusieron dolor. ¿Cómo le pusieron? Entonces imagínense, este niño iba a crecer toda su vida con culpabilidad. Él iba a decir: por mí murió mi mamá. Mi mamá se murió fue porque yo nací. Y hay muchas personas que viven con culpabilidad. Está comprobado de que las personas se argumentan y viven con culpabilidad toda la vida. Entre los latinos, yo he ministrado a muchos que dicen: pastor, pero es que si yo le hubiera mandado la plata a mi papá antes que lo llevaran al hospital, mi papá no hubiera muerto. Y viven con una culpabilidad y dicen: por ti se murió tu papá. Pero vine a decirte hoy que la muerte de tu papá no es tu culpa. ¿Alguien puede entender esto? La muerte de tu hermano no es tu culpa. Cualquier cosa que el diablo haya argumentado en su mente y en su espíritu no es su culpa. No era la culpa de este niño que haya muerto Raquel. Raquel se había atado con sus palabras anteriormente, porque Jacob soltó una palabra cuando dijo que el que tenga esos ídolos escondidos, que muera. Y ella los había escondido y soltó una maldición sobre ella. Y antes de eso, Raquel también dijo que mejor muera ella. Y ella se ató con sus palabras. Y la Biblia dice: quedas atado con las palabras de tu boca. Muchas veces las personas se atan, muchas veces hay circunstancias, pero cuando nosotros no entendemos ese mundo espiritual, nosotros mismos nos atamos por las circunstancias de la vida y vivimos una vida culpándonos, culpable. Y Dios te quiere liberar de eso. ¿Habrá alguien aquí que entiende esto? Dios te quiere liberar. No puedes vivir una vida de culpabilidad. Y la gente en las circunstancias le pone otro nombre a las personas, porque le ponen nombre de tristeza, le ponen nombre de pobreza, algunos hasta de locos. Siempre los padres: esta es media loca, dicen. A veces a los niños: este no le haga caso porque es media loca. Desde chiquitos los marcan y ya se van creciendo que son medios locos. Si son medios sobados, dicen allá por Salvador. Es más, a mí no me gusta andarle diciendo cipote porque en El Salvador le dicen cipote a los niños. Yo no sé, allá en otros países le dicen patojos, otros topollillos, no sé qué nombre le dije a los niños. Bichos. Mire, yo corté con esa maldición de la tierra, porque yo investigué que en El Salvador cipote quiere decir hijo del cipitín, y el cipitín es un duendo. Y yo dije: cada vez que usted le dice cipote a su niño, le está diciendo hijo del duende. Yo dije: mis hijos no son hijos del duende, mis hijos son hijos de Dios. Déjenme de decirle cipote a mis niños. Yo rompí con esa maldición, porque muchas veces los padres atan a sus hijos. La gente ata a las personas y tú tienes que aprender a romper con esas maldiciones de la tierra. ¿Me está entendiendo? Y esto es muy poderoso, hermanos. El padre de Jacob dijo: yo a la verdad no acepto tristeza en mi hijo. Yo a la verdad le voy a cambiar, ¿qué? Es tu nombre. Porque aquí la última palabra la tiene el papá, dijo Jacob. Aquí ni la nodriza le va a poner nombre a mi hijo. Aquí le voy a poner nombre yo. Entonces, quizás a usted le han llamado de muchas maneras. ¿Cuántos nombres le han puesto a ustedes? Sobrenombres. Al otro día ministré a uno que le habían puesto el diablo, fíjese, hermano. Me dijo: pastor, ministreme, que a mí me dicen el diablo. ¿Cómo lo conocen a usted? ¿Por qué nombre?
Quizá le han llamado de muchas maneras, pero usted deslíguese de eso en el nombre de Jesús. Porque usted no es hijo de la circunstancia. Diga conmigo: yo no soy hijo de la circunstancia, no soy hijo del problema, no soy hijo de la dificultad, soy hijo del Dios Altísimo. Aleluya. Y eso tiene valor en el mundo espiritual. Entonces Jacob le dijo: ¿tú eres hijo de qué? De mi mano derecha. Y cuando Jacob le dijo: Benjamín, hijo de mi mano derecha, le estaba que cancelando la culpa. Usted le dijo: usted no tiene culpa en este asunto. Su mamá no se murió por usted. Su mamá no se murió por usted. Y por cuanto la mamá le dijo tristeza y murió, ese niño, ¿qué pasó? Cuando su padre le canceló ese pensamiento, esa culpabilidad, él quedó libre y ya no tuvo ligamento a esa culpabilidad. Yo creo, Dios te va a liberar hoy a ti. Dios te va a liberar a ti, porque tú tuviste culpabilidad cuando murió tu prima. ¿Quién fue que murió? ¿Te acuerdas que murió? Tu prima murió, ¿verdad? Y murió en tus brazos. Y el diablo te estuvo diciendo que tú eres culpable de eso. Pero esa mentira del diablo hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó en el nombre de Jesús. Dios te va a liberar de eso. Te va a liberar de eso. Yo no tuve tiempo para darles esta enseñanza, porque hay otra parte. Hoy hasta los científicamente comprobaron de que como está la herencia espiritual, la herencia emocional y la herencia física, comprobaron que se repiten en las mismas fechas. Mira qué tremendo que te vino ese ataque que casi que era de muerte, de desmayado caías. Y si tú le prestas atención, es en la misma fecha. Y se han quedado sorprendidos la ciencia, que en las mismas fechas que han sucedido años atrás suceden las mismas cosas. Y ustedes tienen que entender que esto es espiritual y tienen que aprender a romper con todo argumento en el mundo espiritual en el nombre de Jesús. Aleluya. Diga conmigo: hoy es el día de mi liberación. Diga: hoy Dios me va a cambiar el nombre. Hoy Dios va a cambiar circunstancia. Dígalo: y de este lugar yo voy a salir bendecido. Yo voy a salir cambiado. Alabado el Señor. Diga: porque Dios me va a tomar en sus brazos. Dios me va a levantar y me va a desligar de la culpabilidad, y voy a ser libre por la sangre de Jesús. Jamás van a volver espíritus inmundos. Los espíritus inmundos tienen fechas. Tienen fechas, tienen argumentos legales. Uno es porque no lo entiende. Tú puedes ser cristiano, tú puedes ser una persona consagrada, tú puedes estar sirviendo a Dios, pero si tú ignoras principios espirituales, el diablo se aprovecha. Jacob era hijo de la promesa. Jacob era hijo de Abraham, de Isaac. Su abuelo era Abraham. Él era bendecido, era un patriarca, pero todavía tenía esa atadura, esa ligadura, y tuvo que un día ser rota por la sangre de Cristo. Amén. Aplauda fuertemente al Señor. Segundo, en este sermón, todo lo que inicies va a llegar a tu destino. Todo lo que tú inicies va a llegar a su destino. ¿Qué quiere decir con esto, pastor? Porque todo lo que empezó difícil en tu vida va a crecer en bendición. Y usted dirá: ¿qué está diciendo? Mira, la Biblia dice que ellos iban de camino a Belén, a la casa de pan, pero a medio camino se les vino el problema. A medio camino se le rompió la fuente a Raquel, y allí nació este muchacho Benjamín. Allí nació en medio del camino. Él tenía que haber nacido ¿dónde? En Belén. Algunos de ustedes tuvieron que haber nacido bendecidos, tuvieron que haber nacido con padres, tuvieron que haber nacido con una familia estable, tuvieron que haber nacido con un matrimonio estable. Pero en el transcurso del camino de la vida, el diablo se apareció. Algunos nacieron en divorcio, algunos nacieron con familias destrozadas, algunos nacieron sin padres, algunos nacieron aún sin madre porque les abandonaron. Pero no importa en qué momento del camino de tu vida naciste, vengo a decirte como profeta de la palabra de Dios que hoy vino el momento en el cual vas a romper con toda esa maldición del caminar de tu vida. Diga conmigo: hoy se rompen los complejos de inferioridad. Diga conmigo: hoy se rompe todo argumento del diablo que me quiere detener de mi camino, de mi destino, en el nombre de Jesús. Aleluya.
Alguien se va a ubicar en el lugar donde Dios quiere que estés. Porque Dios quiere que estés en otro sitio, en otro lugar. Este niño nació en medio de circunstancias y en medio del camino a su destino. Y quizás algunos de ustedes estén en la misma situación. Quizás están en medio del camino, pero en medio del dolor Dios también te puede bendecir. Porque los hijos que nacen en el desierto son los que entran a la tierra prometida. Mira, Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y esa primera generación era tan murmuradores, gente que no entendió la palabra, no entendió que Dios los había liberado, no entendió que Dios los quería introducir a la tierra que fluye leche y miel. ¿Y sabes qué pasó? Nació otra generación. Y esa generación es la generación del desierto. ¿Y cuál es la generación del desierto? Es la generación que nació en medio del problema. La generación que experimentó que es tener hambre. Porque cuando ellos experimentaron que tenían hambre y que no había de dónde comer, clamaron a Dios y Dios les envió codornices, Dios les envió comida, Dios les envió maná del cielo. Esa gente se desarrolló en medio de la dificultad. Cuando estaban ahogándose de la sed, que no tenían agua, ellos aprendieron a buscar a Dios para que Dios les proveyera agua. Y esa fue la generación que nació en el desierto, que entró a la tierra prometida. ¿Habrá alguien aquí que entiende de eso? Porque yo no los veo a ustedes, a todos que han nacido en cunas de oro, ¿verdad? No veo a ninguno aquí nadie nació en cuna de oro, ¿verdad? Todos hemos venido aquí como latinos. Y es más, si estamos como latinos aquí es porque todos venimos a superarnos, a buscar una mejor vida. Pero algunos andaban buscando una mejor vida, pero lo mejor que te haya pasado es que encontraste al Cristo, al Dios Todopoderoso, al dueño de la vida. Y en medio del desierto y en medio del problema y en medio de la dificultad buscamos a Dios. Y esa es la generación a quien Dios va a bendecir. Porque así como a Benjamín nació en medio de la dificultad, en medio del problema, no se quedó allí en ese lugar, sino que su padre lo sacó hasta Belén, hasta la tierra de los patriarcas, tierra que fluye leche y miel. Y usted dirá, ¿qué está diciendo, pastor? Estoy diciendo que tú no te vas a quedar en ese desierto, que tú no te vas a quedar en ese problema, que de esa situación Dios te va a sacar y vas a llegar a tu destino en el nombre de Jesús. Si lo crees, aplaude fuertemente al Señor. Su padre dijo, esto nació difícil, pero crecerá bendecido. ¿Cómo dijo su padre? Esto nació difícil, pero crecerá bendecido. ¿Cuántos entienden esta palabra? Esto nació difícil. Esto nació en momentos de dificultad. Algunos de ustedes entienden. Yo quisiera que se conectaran en fe. Alguien que nació sin padre, diga, esto nació sin padre, pero va a crecer bendecido, porque tengo a mi Padre celestial. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo esto Jehová te recogerá. ¿Alguien se identifica con esta palabra? ¿Cómo naciste? Naciste en una vida difícil, pero van a crecer bendecidos. Y jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Jóvenes, por favor. Quizás estás naciendo tú con la bendición porque tus padres pagaron el precio. Jóvenes, escuchen. Listen to me. Listen to me. Quizás hoy lo tienes todo y tú no has aprendido, no has saboreado lo que es el desierto. You don't know qué es los problemas de la vida. No, joven, cuida tu bendición. Da gracias a Dios porque tus padres son bendecidos, pero cuida tu bendición. ¿Cómo cuidas tu bendición? Honrando a Dios, buscando al Señor, porque tienes que aprender también a superar dificultades. ¿Alguien me está entendiendo? No vas a detenerte de tus estudios por un loco que habla mal de ti. Tú te vas a levantar más fuerte, con más ganas de luchar en la vida. Porque lo que nace difícil va a crecer bendecido cuando Dios te transforma. ¿Está entendiendo esta palabra? Fíjese, a mí me gusta conectarme con esa gente que les ha ido duro en la vida, porque han aprendido y agarraron carácter. Los que nacieron en el desierto no le tienen miedo al sol.
No le tienen miedo ni a los grillos, ni a los alacranes, ni a las culebras. ¿Alguien me está entendiendo? Los que han crecido en medio del problema, cuando viene un problemita, no se corren ni le tienen miedo, sino que se ponen es más a orar y a ayunar y a decir: de esta vamos a salir en el nombre del Señor, de esta nos vamos a levantar. No le tienen miedo a los problemas, porque crecieron en el desierto. Crecimos en el desierto. No le tengo miedo al hambre, porque ya pasamos hambre. Yo no le tengo miedo a quedarme sin gas, porque ya me he quedado sin gas. Yo no le tengo miedo a quedarme sin comida, porque ya me he quedado sin comida. Pero siempre Dios ha provisto. Y hoy, igual como provió antes, siempre proveerá, porque crecimos en el desierto. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y punto número 3, porque ya vi que hemos avanzado. Punto número 3. Soy hijo de su mano derecha. Diga conmigo: soy hijo de la mano derecha de mi papá Dios. Es interesante esto, porque cuando usted estudia quién era Benjamín, es interesante que toda la tribu de Benjamín eran zurdos. Aquí hay revelación, yo no lo entendía. ¿Cómo es eso que Dios lo llama y le cambia nombre y le dice hijo de mi mano derecha, pero todos salen zurdos? ¿Verdad que la mente de nosotros no entiende eso? Dios me abrió mis ojos. Venga, René, miren, fíjense. Alguien va a agarrar la revelación ahora. Fíjense. Cuando yo saludo a mi hijo, lo saludo con mi mano derecha. Esta es mi mano derecha. Mira qué mano me da mi hijo cuando yo lo saludo. Pero cuando yo quiero llevarlo de su mano y cuando yo lo quiero acompañar, ¿de dónde lo agarro? De su izquierda. Y Dios le dijo con esto a Benjamín: yo no voy a ser padre de un momento solo de saludo. Yo voy a ser padre tuyo toda la vida. Vas a caminar conmigo. Naciste sin mamá, naciste solo, pero yo estoy contigo. Yo voy contigo. Sos hijo de mi mano derecha. Y Dios te agarra de la izquierda. Por eso proféticamente yo en la mañana levantamos la mano izquierda y decimos: Señor, agárrame de tu mano, Señor, agárrame de la mano izquierda. Qué tremendo. Y cuando dice la Biblia que todos eran zurdos los de Benjamín, ¿con qué es que mataban al enemigo y peleaban? Con la mano izquierda, agarraban la lanza, y dice que eran diestros con su mano izquierda y pegaban en el blanco. Enemigo que ponían el ojo, enemigo muerto. No sé si está entendiendo. Cuando tú entiendes asuntos espirituales y tú le dices: Señor, agárrame de mi mano, yo quiero caminar contigo, agárrame, Señor, camina de mi lado. Él va contigo, Él va ungiendo, Él ha ungido tu mano y Él está allí. Y se va la ausencia de mamá, se le fue a Benjamín. Nunca ves en la Biblia que él anduvo llorando porque se le fue su mamá, porque el Padre Dios y la promesa del Padre llenó ese vacío. Entonces diga conmigo: mi Dios no quiere que yo tenga una relación con Él de saludo solamente. ¿Y quién es el que solo saluda? Solo viene a la iglesia el domingo. Solo el domingo es cristiano. Solo a las 11 que viene a la iglesia, un saludito. Ya a las 12 se le olvidó. Ya el lunes. No, nosotros queremos una relación con Dios como hijos de su mano derecha. El domingo allí está Dios con nosotros. El lunes Dios está con nosotros. El martes Dios está con nosotros. Toda la semana Dios está con nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la relación que Dios quiere tener con nosotros. Porque Dios, cuando te da su mano, no es para saludarte,
es para acompañarte toda la vida. Y diga conmigo: yo a la verdad quiero esa bendición en mi vida. Hay tanta revelación aquí, pero mejor pasen, vamos a orar. Vamos a orar, pasen, acérquense. Hijo, Dios, ven, quiero orar por ti.